los ecuatorianos que en este momento han sido secuestrados por grupos criminales que operan entre la frontera entre Colombia y Ecuador. Quiero integrar hasta ahora al coronel en retiro Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es experto en estrategia y seguridad. Coronel en retiro, bienvenido a la noche. Quisiera que usted le hiciera una radiografía a nuestros televidentes de lo que sucede en esta zona álgida que ha vuelto a la atención de la opinión pública en esta semana. La frontera norte de Ecuador, que es la frontera con Colombia, y lo que tiene que ver en todo el departamento de Nariño, la frontera que comparte con Ecuador. Gracias, Jefferson, muy amable por la invitación. Un saludo de solidaridad para doña Yolanda y ojalá que los medios colombianos sigan visibilizando este problema porque es muy grande. Respecto a su pregunta, Colombia comparte con Ecuador 546 kilómetros de frontera terrestre y de esos 546 se dividen en tres partes perfectamente definidas. Una que es la parte selvática al occidente, otra que es la parte montañosa de la cordillera en el centro y otra que es la parte oriental, que es la que limita con el Putumayo. Los límites entre Colombia y Ecuador están dados por cursos hidrográficos o por quebradas o por ríos muy conocidos como el Mataje y el Putumayo y por algunos accidentes del terreno, pero básicamente por cursos hidrográficos. El punto es que allí, como hay etnias que pertenecían a los dos países y hay presencia delictiva, la frontera es imaginaria, pasan de un lado al otro. Lo que decía Salud es cierto. No es sino mirar que en el 2013 allí estaban las FARC, estaba la cuadrilla Daniel Aldana, estaba el bloque suroccidental que dirigía Pablo Catatumbo. Entonces a este caballero Catatumbo, al primero que tienen que enrostrarle los medios y la justicia transicional que responda por ese crimen y por los múltiples que cometieron. Pero además, desafortunadamente hay que reconocerlo, la desaparición después del secuestro de este señor, el esposo de doña Yolanda, no es el único caso. Hay montones de pescadores, de agricultores y de traficantes de drogas de los dos países, colombianos y ecuatorianos, que han sido asesinados por las FARC, por el Guacho y por los demás delincuentes que trabajaron muchos años en actividades delictivas a órdenes de Pablo Catatumbo. Pero me llama mucho la atención, coronel en retiro Villamarín, ¿por qué antes no se presentaban este tipo de denuncias? Se comportaban de una manera diferente las FARC en esa zona cuando no eran los disidentes los que estaban allí, el ELN no atacaba a la fuerza pública ecuatoriana, había un acuerdo tácito de no agresión. ¿En qué cambió la situación en los últimos meses? ¿Qué es lo que en este momento está percibiendo la opinión pública en Ecuador? Es que durante el gobierno del señor Rafael Correa, las FARC estaban como en su propia casa. En los computadores de Raúl Reyes quedó muy claro que las FARC podían organizar comunidades ecuatorianas a lo largo de la frontera para fortalecer la revolución del socialismo del siglo XXI y para ayudar el proyecto del Partido Alianza País, sobre todo del ala radical. Y el señor Lenín Moreno hacía parte de ese grupo. Él hacía parte del gobierno de Correa y hacía parte de la estructura directiva de Alianza País. En esa época las relaciones con Colombia estuvieron muy tensas, hubo mucha desconfianza de las fuerzas militares colombianas hacia las fuerzas militares ecuatorianas por la presión que tenían los militares ecuatorianos del gobierno de no compartir información. Además, la salida de la base militar de Manta del Ecuador le facilitó a las FARC asentarse en esa región. Entonces, ahora que subió Lenín Moreno, el problema se estalló, que eso ya lo habíamos dicho en este mismo programa, lo habíamos dicho en una entrevista que me hizo Claudia, que tarde que temprano en el Ecuador iba a reventar ese problema de la violencia por ser tan condescendientes con los terroristas. Salud, ¿cuál es su opinión frente a ese punto en particular? ¿Cambió la situación porque las FARC se desmovilizaron y los que están ahora, o bueno, firmaron un acuerdo de paz y los que están ahora son sus disidentes o sus denominadas disidencias? ¿O sencillamente cambió la situación porque hubo un cambio de gobierno y Lenín Moreno tiene otra línea? No, yo sí creo que tiene razón. Cambió la situación. No lo había pensado yo, la verdad es que estaba analizando por qué se habían dedicado ahora a atacar, porque además hay una
hay una cuestión de este secuestro de los 3 periodistas que yo no alcanzo a entender. Es decir, cuando uno se dedica al narcotráfico, como esta disidencia de las FARC, lo que no quiere es que se caliente una zona. Es decir, si tú te dedicas a narcotraficar, ¿qué sentido tienes ponerte a calentar una zona, llevarte 3 periodistas y poner todo el foco de los 2 ejércitos de Colombia y de Ecuador sobre ti? Es decir, Villamarín. Pues mire, yo pienso, Jefferson, que la pieza es muy sencilla. Las FARC no han renunciado a su plan estratégico como FARC, como la toma del poder y la implantación del socialismo del siglo XXI en Colombia. Eso es claro y por eso quieren su gobierno de transición. Entonces, las famosas disidencias no son disidencias, son parte del plan estratégico de las FARC. Y lo que están buscando con el secuestro de los 3 ciudadanos ecuatorianos y con el presunto intercambio, no solo de periodistas, ahí le agrego algo a Salud, es que no es periodista, es que ningún ser humano puede ser intercambiado por un objetivo político terrorista. Ellos lo que están buscando es el reconocimiento internacional para sus supuestas disidencias, pero lavándose las manos de que esas no son mías, eso no me pertenece, yo soy FARC, yo soy ahora partido político, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si usted le suma a esa estratagema de poner a que las disidencias de la FARC se legitimen como un grupo político que secuestra a unos ciudadanos, con la presencia de toda la base política de la marcha patriótica que integran las organizaciones sociales, como llaman las FARC, entre comillas, cocaleras, que son las que están manejando los paros y impiden la erradicación manual en el Putumayo, porque no dejaron ni siquiera la otra, que era la aspersión. Entonces quiere decir que todo corresponde a un plan estratégico. Y a eso se suma la presencia del ELN en el sector, que está haciendo lo que las FARC le dicen en su plan estratégico. Aquí están engañando a Colombia y lo que viene para el próximo gobierno, no importa el que sea, es un enfrentamiento grande contra la violencia en esta región. Vamos a marcar una primera pausa comerciales, ya regresamos con este análisis en el programa La Noche. Más adelante estaremos también hablando de otro secuestro que tiene impactada a la opinión pública en Colombia.